Amor en acción, hechos y palabras. Un espacio pensado para inquietarte, desafiarte, generarte disparadores de investigación, despertando tu curiosidad para saber más lo que viven las personas con las que trabajas en los distintos ámbitos donde Dios te ha puesto. Hola, ¿cómo están? El gusto de encontrarnos una vez más en Hechos y Palabras. Mi nombre es Sandra Carini. Esta es una iniciativa del área de acción comunitaria de la Confederación Evangélica Bautista en Argentina para llevarnos imaginariamente de viaje a lo largo y a lo ancho del país y conocer las realidades que se viven en cada zona. Y este viaje es posible a través de la tecnología y de la operación técnica de Dalmiro Mesuro, a quien siempre agradecemos. Estamos nuevamente en contacto con el pastor David García y si no nos escuchaste en el podcast anterior, te invitamos a que lo hagas porque es muy interesante lo que él tiene para contarnos y le vamos a seguir preguntando porque nos quedamos con ganas de más. Así que primero lo saludamos. ¿Cómo está, pastor? Hola, sí, bien, acá por lo menos. Gracias a Dios, todo bien. ¿Todo tranquilo? Sí, bien. Bueno, me alegro y gracias por estar nuevamente con nosotros en esta segunda entrevista, porque les cuento, para quienes se perdieron la primera parte, que además de estar como pastor en una iglesia, él es representante ante la Confederación Bautista en Argentina de las comunidades indígenas COM o TOBAS, como las conocemos más familiarmente, y representando de alguna manera 7 iglesias con vista a más. Es correcto así, ¿no? Así es, en eso estamos, así que bueno, Dios quiera, pronto podamos reunirnos con los hermanos que estamos teniendo contacto ya para poder ya facilitar también este informe. Bien, teníamos ganas de saber un poquito más de cómo se vive, de meternos en el microclima, de indagar y ser un poco atrevidos en entrar en las casas, en los barrios, en los lugares de estas 7 localidades a las que usted viaja con un equipo continuamente o que le informan vía internet en cuanto a las necesidades y las vivencias. ¿Quiere nombrar las 7 localidades y contarnos cuáles son las más numerosas en cuanto a cantidad de habitantes y cuáles las menos, como para ubicarnos geográficamente? Sí, mira, en la zona de Pampa del Indio tenemos casi al norte del Chaco. Pampa del Indio es un pueblo de un gran número de habitantes. Ahí tenemos 4 iglesias en las cuales trabajamos juntos. Ajá. Una que está en plena zona mixta, sería como cerca del pueblito. Hay 2 kilómetros más o menos del pueblo en sí. Ahí hay bastante habitantes puede que haya 35.000, 40.000 personas. Entonces, bien. para nosotros es una zona bastante. Hay muchas iglesias, hay otras iglesias bautistas que son de los hermanos, los C le decimos, criollos. Ajá. Así que bueno, hay unas cuantas. Pero sí, iglesias de las comunidades son 4, una que está en la zona rural, bastante alejada, que está a 35 kilómetros del pueblo, y otra que está a 25 kilómetros del pueblo, que es Santa Rita, conocido como Santa Rita, y el otro es Tres Lagunas, y después Campo Nuevo, que hay un gran número de habitantes también. La iglesia está ubicada en un terreno que había comprado la Confederación Bautista y había
dado a las comunidades indígenas, donaron a las comunidades indígenas para que ellos habitaran ahí, y ahí se levantó el templo y ahí están trabajando. Ahí hay una población importante en esa zona, que es muy interesante todo el trabajo que ellos hacen, por el hecho de que ellos que están siempre muy agradecidos por la Confederación de darles esa propiedad para ellos. Y después tenemos los T10, que están en esa zona mixta, que el terreno fue comprado con las ofrendas de las comunidades y ofrenda que vino de la Confederación. Se compró el terreno porque estaba en un terreno que era propiedad de familias nuestras, digamos, que estaban en un lote que vivíamos nosotros. Y se compró el frente, que es un lote 10, lote 9, lote 10. Y se compra una media hectárea y ahí se estableció la iglesia, se construyó en esa época. Así que para nosotros es una bendición. Entonces está la iglesia ahí, donde hay una buena población de las comunidades indígenas. En ese tiempo, digamos, era mucho más. Ahora como que hay una expansión también, mucha gente fueron a las zonas urbanas por el hecho del beneficio que necesita, porque en los campos se prohíben la marija y la caza, y entonces mucha gente fueron a las zonas barriales para poder estar más cerca de todo lo que tiene que ver con changuear o vivir el día a día, ¿no? Y ya que me está contando esto que tienen que trasladarse, ¿sigue siendo muy notorio el prejuicio hacia los tobas cuando se encuentran con ciudadanos que no lo son? Y sí, bastante. Pero en la zona de Pampa del Indio hay un prejuicio por ahí más bien institucional, y lo social no es tanto, porque hay una convivencia bastante importante, pero sí a veces por ahí está muy, digamos, marcado desde la parte institucional, o sea, distintos ámbitos del área del gobierno, por ahí son lugares muy notables en este sentido, pero en la parte social, convivencia, y no hay tanto ese prejuicio, sino que hay una relación, digamos, entre personas muy buena. De hecho, es algo muy interesante a veces hablar de eso, por el hecho de que nosotros trabajamos en el ámbito social y hay un desarrollo y un desempeño, digamos, muy interesante y una fortaleza entre todos. Se marca mucho y se nota mucho en las áreas institucionales. En la zona de San Martín también, ahí sí más hay una iglesia que está en el barrio, una de las primeras iglesias que se constituyó ahí, desde Alba Montes de Oca, barrio Fidelidad, San Martín, y luego la segunda iglesia es Siete Árboles. No, estoy nombrando mal. La primera iglesia es Siete Árboles, a 40 kilómetros del pueblo de San Martín, y la segunda iglesia es Laguna Lobo, y que también está a 25 kilómetros del pueblo de San Martín, y después la iglesia del barrio Fidelidad, donde es como la tercera iglesia de las iglesias que se constituyó ahí en el tiempo de Alba Montes de Oca. Sí, grandes misioneras han pasado por ahí. Y dígame, en el aspecto de lo laboral, porque usted decía que de pronto, al verse cooptado un poco el tema de lo agrícola, ganadero y demás, y me imagino que también por el tema de estudios de los más jóvenes en las localidades más chicas que tienen que trasladarse, tienen, desigualdad en oportunidades laborales, por ejemplo. En ese tipo de cosas es lo que es notorio, que usted me decía que sigue siendo, o en qué más. Sí, ahí en Pampa del Indio tenemos dos institutos importantes. Uno, instituto terciario, que es netamente de las comunidades indígenas, donde hay formación para enfermeros profesionales y para docentes, y para otras carreras, digamos, como ciencias jurídicas, y el otro instituto es para traductor intérprete, maestros bilingües, nivel primario, nivel inicial. Esas son las carreras que tienen, digamos, y hay muchos jóvenes que se forman, que van y están ahí, obviamente hacen
un montón de tiempo. Yo trabajé mucho en esos institutos, hasta ahora sigo trabajando siempre con ellos, por el hecho de que mi trabajo de investigación acerca del idioma y la cultura siempre aporto en los talleres y charlas. Y hay mucha iniciativa de los jóvenes, sí, porque como decía, hoy digamos que no hay más caza y pesca, que están prohibidos, los campos ya no se puede acceder en ningún lado, entonces se vuelcan mucho a la formación y a la profesionalización, pero sí, las oportunidades son diferentes. Y eso hace que nuestra comunidad, digamos, estén ahí a la periferia, están como trabajando y están expectantes de distintas formaciones profesionales. Y eso, Pastor, perdón, el hecho de la desigualdad de oportunidades, usted me está hablando que hay un instituto que la verdad que ofrece varias posibilidades de estudio, pero al haber desigualdad en oportunidades, ¿los que estudian se quedan en el lugar o tienen que buscar horizontes por otros lados? Y la mayoría casi se queda en el lugar. Ah, qué bueno. Sí, la mayoría se queda en el lugar, por ahí eso también, digamos, como por el hecho de que el pueblo com hay una variación, está compuesto por 12 parcialidades, y esas 12 familias, como serían 12 familias del pueblo com, que componen las comunidades, que están ubicadas en distintas regiones de la provincia del Chaco hasta Formosa. Y no es que yo supongamos, yo por ahí conozco las distintas particularidades, las distintas parcialidades, por el hecho de que transito mucho y camino mucho con ellos. Claro. Entonces conozco, pero sí supongamos hay algunas partes éticas y lingüísticas que por ahí se diferencian en algunos sectores de la comunidad indígena. Castelli no es lo mismo que San Martín, Seis Peña no es lo mismo que Resistencia, y Resistencia no es lo mismo que Pampa del Indio. La forma de vivir la cultura y de transmitir el idioma. Entonces todo eso también es parte, digamos, de lo que es la formación. En Resistencia y en Seis Peña hay institutos que forman a docentes indígenas con su propio contexto. Pampa del Indio también, por eso que la mayoría de los que se forman quedan en los lugares. Algunos por ahí se van porque se animan y bueno, y conocen también y tienen familiares, entonces por ahí están ahí en contacto con el contexto, entonces saben cómo trabajar y desarrollar el idioma y la cultura y todo lo que tenga que ver con la cosmovisión. Claro, pero ya son ciudades más grandes, ¿no? Donde sí. y en lo que son las pequeñas localidades donde residen, por ejemplo, en los sectores rurales que usted mencionó. ¿Cuál es el lugar, para que nos demos una idea? Yo por lo menos no me doy una idea. ¿Cuál es el lugar más chico? ¿Qué población hay y cómo se mantienen? Los que están más alejados, por ejemplo. No sé si me entiende la pregunta. Sí. Y mira, la zona del Espinillo, zona Bermejito, hay mucha población indígena que son pueblos chicos. Y son, digamos, bastante complicados. La misma zona de Pampa del Indio, más allá que hay una buena población, pero hay muchas zonas rurales. Y hay mucha población rural de la comunidad indígena y hay escuelas en zonas rurales donde pueden ingresar profesionales, digamos, indígenas con su formación de maestros bilingües. Pero sí, digamos, Residencia Roca es un pueblo chiquito, hay una población mínima de la comunidad indígena, pero sí, digamos, también no hay una iglesia bautista como ahí, hay una iglesia bautista sí, criollo, toda la población más criollo que hay, pero sí hay un número interesante que no es mucho. Y la predicación del Evangelio es bastante, digamos, amplia por el hecho de que nosotros, la comunidad indígena, la mayoría hay un 80% que son evangélicos. Bueno, se me adelantó la próxima pregunta, porque le iba a preguntar qué cantidad aproximada, si es que tenía en mente un porcentaje, han sido evangelizados en cada zona, así que me interesa que nos cuente un poquito de eso, sí. Sí, la mayoría de las comunidades indígenas, por el hecho de la misma cosmovisión, la espiritualidad que hay en las comunidades indígenas está muy relacionada a lo que es el Dios. Bueno, hay un Dios que se predicó, digamos, con el lenguaje criollo, pero el conocimiento de lo ancestral ahí estaba relacionado muy cercano a lo que
lo que es el Dios que creemos. Y entonces las comunidades, la mayoría, se vuelcan a eso, al Evangelio, y como que no hay un rechazo. Por ahí algunos sí, porque están ya mucho más mestizados y están muy vinculados al mundo criollo, por ahí tiene ese rechazo, pero en sí comunidades, digamos, que crecen en su contexto, la mayoría están muy relacionados. Entonces hay un 85% de las comunidades que son cristianas, son evangélicas, entonces hay un número muy poco que por ahí cuesta muchísimo, digamos, como encaminarse en el evangelio, por el hecho de la misma culturización que existe, digamos, entonces aleja mucho eso en ese contexto. Pero sí, digamos, no están lejos de Dios, sino que hay una cercanía, porque de un momento a otro siempre, como decimos nosotros, sí o sí viene, como hay una atracción propia, hay un alineamiento de la misma cultura y ética, digamos, de poder llegar hasta donde está Dios. Qué bueno que hayan aprovechado esa beta de estar atentos a lo espiritual, porque está arraigado en lo ancestral de ellos, como para poder evangelizar. Se nos terminó el tiempo, pastor, pero usted dijo una frase que me quedó de la entrevista anterior, y así que vamos a hacer algo, lo voy a hacer volver, porque usted dijo que tienen mucho para dar, y yo quiero saber qué es eso, no me quiero quedar con la duda de lo que tienen mucho para dar. Esa fue la frase, quiero que me la explique, pero no tenemos tiempo en este momento. ¿Podría ser factible tener un próximo encuentro? Sí. Bueno, y también si quiere contarnos un poquito de las vivencias de la iglesia que usted pastorea, también quisiéramos conocer un poco. Sí. Entonces, sí, por ahora nos tenemos que despedir, pero no queremos perdernos esa información justamente de lo que tienen para ofrecer, porque no es solo el hecho de lo que uno imagina para brindar, sino obviamente que hay una riqueza espiritual, humana, personal, de comunidad que queremos conocer también. Así que lo despido y le agradezco nuevamente. No, gracias a ustedes por darnos este espacio, que para nosotros es una bendición. Muy bien. Y yo me despido hasta la próxima semana diciéndote, como es mi costumbre, que te dejamos algunas respuestas para que vos generes tus propias preguntas.